La tortura ha ido evolucionando a métodos cada vez más psicológicos que combinados tienen un efecto devastador. Hoy en ¿Qué me pasa, doctor?, un psiquiatra, el doctor Pau Pérez Sales, explicará cómo es la tortura del siglo XXI y las secuelas psicológicas que deja. No se lo pierdan. Bueno, pues es verdad, está con nosotros esta mañana el doctor Pau Pérez Sales, que trabaja en el Hospital La Paz de Madrid, es psiquiatra, y llegó a nuestras manos este libro, Tortura psicológica. Hay que diferenciar que pone tortura muy en negrita y psicológica en azul. Definición, evaluación y medidas. Todo será por algo. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, este es un libro que yo nunca pensé que llegara a mis manos, hecho por un psiquiatra que trabaja en La Paz. Yo pensé, esto no pensaba que me había ocurrido, porque llega. ¿Por qué se le ocurrió hacer este libro? Bueno, porque hay tortura, y hay mucha más tortura de la que pensamos. En La Paz es un hospital en el que recibimos con mucha frecuencia personas que son solicitantes de asilo y de refugio, y la mayoría vienen huyendo de guerras y, por tanto, de situaciones de violencia y de tortura. Y luego existen también casos en centros penitenciarios, es decir, en nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con la tortura. Y desde la consulta de psiquiatría también se responde a este tipo de casos. Está bien. Bueno, yo tengo aquí un texto que usted me tiene que ayudar, porque el texto dice: la definición médico-psicológica y legal de la tortura en general y de la tortura psicológica en particular es muy borrosa, la diferencia. Esto impide el avance de la investigación académica, en derechos humanos. Claro, cuando se hace la definición internacional de la tortura en Naciones Unidas, se hace una definición deliberadamente ambigua. ¿Por qué? Porque la idea que tienen en ese momento los legisladores es: si hacemos una definición muy operativa, muy clara, entonces los estados buscarán la manera de soslayarla y de poder hacer cosas que sean coacciones sobre los ciudadanos y que no entren en la definición, ¿no? Es un poco la batalla legal que hubo en Guantánamo y en otros lugares, ¿no? Y entonces, claro, la definición legal de la tortura pide que se acredite que es algo intencional, que es un tema difícil de demostrar, ¿no? Pide demostrar que provoca un sufrimiento físico-psicológico severo. ¿Qué es severo, no? O pide demostrar que hay unas motivaciones, que es obtener información, autoinculparse, castigo, humillación, discriminación. ¿Cómo demostramos qué pasa por la cabeza de la persona que perpetra estas cosas, ¿no? Todo esto es lo que hacemos los forenses cuando intentamos acreditar estos hechos. Entonces, claro, para un médico, para un psiquiatra, todas estas zonas grises nos ponen un poco nerviosos, y entonces en el libro lo que intentamos es cómo podemos ser más objetivos a la hora de definir cuándo hay tortura y cuándo no hay tortura. Entonces, ¿usted tiene ya un perfil del torturador o no? Bueno... o sea, vamos a ver, hay alguien que le encargan un trabajo. Puede ser un funcionario público, puede ser un policía, puede ser alguien que se encuentra en una situación coercitiva, que tiene que preservar o que tiene que descubrir algo en beneficio de los demás. Por algo que tiene que saber, porque si no, no sabemos dónde está la bomba o lo que sea. Entonces, ¿hay alguien que tenga cualidades positivas? ¿Se puede ser torturador y buena persona? Se puede ser torturador y buena persona. Bueno, esto sería definir qué es buena y mala persona, y entraríamos en un terreno muy complicado. Pero lo que está claro es que... vamos a ver, entonces lo voy a poner al revés. Lo vamos a poner al revés. Todos los que torturan por un mecanismo o por otro, en un trabajo legitimado, si es que se puede decir, estamos hablando de estados, ¿no? Entiendo la pregunta, entiendo la pregunta. Entonces, ¿es mala persona? Claro. Mire, en general, la imagen del torturador como alguien sádico o psicópata no corresponde a la realidad. Entre otras cosas, porque una persona sádica o psicópata es una persona descontrolada que no sigue las instrucciones de sus superiores y que acaba provocando problemas. Por tanto, al final, la persona que ejerce algún tipo de violencia es una persona que lo que hace es aplicar protocolos de rutina llevados al extremo y cruzando la línea de lo que sería éticamente aceptable. Y por tanto, desde su óptica, lo que hace es cumplir con su deber, ¿no? Entonces, lo que tenemos más son personas funcionariales que siguen instrucciones, que no, digamos, el malvado de las películas, ¿no? En este sentido, la diferencia entre la tortura clásica, la que uno tiene en su imaginación cuando piensa, pues, en las juntas militares argentinas o piensa en el Chile de Pinochet y la actual,
es que el actual, claro, es en sociedades que no consienten huesos rotos, que no consienten hematomas, que no consienten porque hay un escrutinio social, ¿no? Y por tanto son elementos infinitamente más sutiles que no dejan marcas y que lo que hacen es, en lugar de provocar dolor para intentar romper psicológicamente a la persona, lo que hacen es ir directamente a la psicología de la persona y provocar esa claudicación, provocar esa ruptura de la persona, simplemente manejando el entorno, el día a día, las cosas de las circunstancias en las que la persona está siendo tenida. Por eso, muchas veces mis pacientes lo que dicen es: yo no sé si he sido torturado. Y es una persona que ha estado en condiciones muy duras, no le han dejado dormir, ha estado muchas horas de pie, en situaciones que generan muchísimo miedo, mal alimentado, con un interrogatorio muy duro, y te dicen: yo no sé por qué puñetazos no me han dado. Claro, pero es que eso era en los 80, en este momento la tortura no pasa por dar puñetazos, pasa por otras cosas. Claro. Ahí está el razonamiento que acaba de dar usted sentido a tortura en negrita y psicológica en azul. Eso es la respuesta suya. Pero hay una cosa, es decir, realmente cuando alguien tiene un profundo trastorno severo, psicológico, porque la han torturado, ¿hay elementos biológicos? ¿Se puede medir en algún sentido? ¿O puede haber, igual que hay una isquemia en el corazón o hay una necrosis, puede haber alteraciones estructurales del cerebro como consecuencia de una tortura permanente en el tiempo? Hay mucha investigación sobre esto y hay estudios con resonancia nuclear magnética, hay estudios que intentan buscar marcadores de tortura, porque la tortura al final ocurre sin testigos, en lugares en los que no es posible monitorizar y en la que, por tanto, muchas veces lo único que tiene la víctima es el informe pericial, el que hacemos nosotros documentando la credibilidad. Entonces se ha buscado mucho el que haya pruebas. Hoy por hoy no tenemos ninguna prueba que sea lo que decimos como los médicos patognomónica, es decir, sí, que si eso da positivo significa que ha habido tortura. Esto no lo tenemos, pero sí hay mucha investigación. Pero parece que está cerca, ¿no? Estamos cerca porque la tortura deja unas marcas que no las deja ningún otro trauma. Es un trauma extremo en el que la persona tiene una percepción de descontrol absoluto, tiene una percepción de vulnerabilidad completa y de pérdida de la dignidad que deja unas marcas diferentes a las que deja cualquier otro tipo de trauma. Claro. Usted ha hablado de que hay un momento en que el torturado claudica psicológicamente, ¿no? Claro, vivimos en un mundo de habilidades, hay deportistas, hay personas que se dedican al arte, otros que saben, hay cualidades personales. Hay gente que es capaz de que el otro claudique por unas cualidades, diríamos, o unas habilidades como torturador. Es decir, ¿hasta qué punto el modelo psicológico de la tortura es aplicable a la vida cotidiana? Por supuesto que sí. Hay muchísimas situaciones en las cuales los mecanismos psicológicos que operan en la tortura están operando en la vida cotidiana. Y hay casos claramente identificables, las sectas, trata y situaciones de esclavitud sexual o formas, digamos, de abuso sexual en la infancia con daños muy graves, tienen mecanismos muy parecidos a los de la tortura, ¿no? En la violencia doméstica también hay mecanismos parecidos. Lo que ocurre es que lo que ocurre en la violencia doméstica tarda muchísimo más tiempo en generar estos cambios en la identidad de la persona, esta ruptura psicológica de la que hablamos, que lo que ocurre en la tortura, en que en 5 días es suficiente para conseguir romper psicológicamente a una persona. Es muy interesante, da pena ver imágenes gráficas o vídeos o cuestiones que hemos preparado para seguir hablando con usted. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a hacer este libro? 5 años. 5 años. 5 años, pero sobre todo escuchar a muchas víctimas, porque el libro empieza con testimonios de víctimas, porque ellas son las únicas que saben realmente por lo que han pasado y las únicas que intentan poner palabra a su sufrimiento. Y los médicos lo que hacemos es intentar acompañar ese camino de dar significado a lo que uno ha pasado, ¿no? Entonces, muchas víctimas. El inventario de evaluación de la intencionalidad en torno del torturante, el plan, la alevosía, todo cómo maneja usted todo lo que es el daño generado, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos nosotros siempre tenemos la costumbre de hacer un informe divulgativo sobre el tema que tratamos. Vamos a verlo. En pleno siglo XXI y según denuncia Amnistía Internacional, la tortura continúa siendo un método empleado en interrogatorios en más de 100 países de todo el mundo.
Pero a diferencia de la tortura clásica de otros siglos, basada en la mutilación y el maltrato, hoy en día se emplean métodos cada vez más psicológicos que tienen un efecto mucho más devastador que la mera violencia física. Mantener a un individuo privado de sueño y en estado de vigilia durante semanas, en aislamiento total o sometido a temperaturas extremas de frío y calor o con una privación sensorial total, puede acabar con su más absoluta destrucción. Castigar, degradar y humillar a las personas es otra forma de tortura psicológica. Se trata de utilizar los miedos culturales y los tabús religiosos o sexuales de los detenidos para aumentar la presión y lograr que se derrumben. Además de ser más efectiva que la violencia física, la tortura psicológica asegura un cierto grado de impunidad, ya que no deja huellas visibles y aunque provoca secuelas permanentes en la víctima, es difícil de demostrar ante un tribunal. Paradójicamente, y pese a que en 1984 Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Tortura, países como Estados Unidos o Israel mantienen el recurso a la violencia física o psicológica en su ordenamiento jurídico en supuestos como el terrorismo. Otros países como la India, Irán, Irak, Yemen, Sudán, Angola, Birmania y un largo etcétera aún no han ratificado la Convención. Bueno, Javier Saz es el que se ha atrevido hoy, que siempre tenemos distintos compañeros de la comunicación, pero normalmente es Elena Fernández Puyol, hoy ha sido Javier Saz. Aquí cada uno tiene sus habilidades, ¿eh? Eso pasa también en la psiquiatría, en todos los lados. Hay un asunto, antes de pasar a las noticias, buenos días, Joana Corres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, luego pasaremos a las noticias de actualidad un momento y luego seguimos con usted, pero quería preguntarle una cosa. Hay un protocolo, que es el protocolo de Estambul. Bueno, el libro hace un análisis de ese protocolo. Me gustaría saber esa herramienta, ¿en qué consiste el protocolo de Estambul? Bueno, el protocolo es una herramienta de consenso de Naciones Unidas para documentar tortura. Y esencialmente lo que hace son dos cosas. Una es ver los hechos y cómo se pueden tipificar estos hechos y sus consecuencias. Y sobre todo, y lo más importante, hacemos un análisis que llamamos de credibilidad de las alegaciones. Es decir, lo que le decimos al juez es, mire usted, lo que esta persona está diciendo, desde mi mejor saber y entender como perito, puedo decir que es cierto. Para mucha gente esta es la única herramienta que tienen cuando van a juicio, no tienen otra cosa que el protocolo de Estambul. Eso lo que significa es que es un trabajo ingente, un protocolo de Estambul toma varios días de trabajo en equipo con la víctima, es una documentación muy exhaustiva, tomando evidencias de muchos orígenes para finalmente poder afirmar con un elevado nivel de convicción de que efectivamente eso que está contando es cierto. Pero una cuestión, hay una clasificación de métodos de tortura y tiene unas puntuaciones. En su propio libro está... Esta es una clasificación, no sé, si no es lo mismo que haya una violación sexual que haya un hostigamiento o haya, no sé, otro tipo de... o un aislamiento. No es lo mismo aislar a alguien para que acabe claudicando que no provocar una violación. Entonces, ¿eso tiene unas puntuaciones o...? No, precisamente el tema es salir de esto, porque estos son clasificaciones que lo que hacen son listados de métodos de tortura. Y no tiene ningún sentido trabajar con este tipo de listados. Y yo creo que se explica muy fácilmente. Si yo tengo en cualquier cárcel española, en las cárceles españolas hay un 5% de presos que están en aislamiento, en primer grado en aislamiento. Es decir, que yo lo tengo 22, 21, 20 horas completamente solo en una celda. El elemento que marca la diferencia en términos de salud mental para este preso es algo tan aparentemente banal como tener una televisora en la celda. Si alguien tiene un televisor en la celda, se puede defender y las horas se le hacen más cortas. Alguien que no tiene nada y que está mirando la pared durante 22 horas, acaba, lo que vemos, haciéndose cortes, haciendo intentos de suicidio, acaba completamente desquiciado. Usted no va a encontrar en ningún listado de métodos de tortura que le quiten a alguien el televisor. Es curioso, ¿no? Es curioso. Es sorprendente, ¿no? Es una... Y dígame, ¿y el comparativo con la violencia de género desde el punto de vista legal? Porque
creo que las penas tienen una diferencia, no es lo mismo. ¿Eso es el Estado que protege? Claro. ¿Los Estados protegen la tortura? Bueno, los Estados claramente protegen la tortura, es decir, pensar que si hay malos tratos o tortura en un lugar es porque existe una persona que actúa por libre es no entender cómo funciona un Estado. Algo ocurre porque hay un superior que mira para otro lado o porque alienta, y el superior del superior y una cadena de mando. Mal iríamos un país en que no hubiera una cadena de mando que se hace responsable de las cosas, ¿no? La violencia de género, desde el punto de vista legal, podría constituir tortura. La tortura la perpetran los Estados en principio, pero podría constituir tortura si acreditamos que lo que hay es una negligencia del Estado en el deber de protección. Ya. Es decir, si una persona lleva denunciando hace tiempo que su marido la maltrata, que está en peligro, etc., y no se toman las medidas adecuadas para proteger a esta persona, se podría denunciar al Estado por torturas en tanto en cuanto falla en su deber de prevenir los malos tratos a esta persona. Pensaba yo llegar hasta aquí, pero bueno, hemos llegado porque vamos deduciendo lo que ocurre en nuestro entorno, porque también se trata, en las enfermedades afloramos cosas que no vemos para saber lo que tenemos, ¿no? Estamos haciendo un diagnóstico sociológico de lo que pasa y que está oculto. Esta es la parte más interesante para mí desde el punto de vista divulgativo de su libro, Tortura Psicológica, doctor Pau Pérez Sales. Nosotros, hace unos días, fue la presentación de este libro y nosotros acudimos allí y tenemos esta información concreta, yo creo que muy clara, para entender mejor esta información, sobre todo la tortura psicológica. En primer lugar, la tortura física es algo más palpable, se puede cuantificar, se puede ver, y la tortura psicológica es algo que es mucho más sutil, mucho más difícil de cuantificar, porque es un tema más cualitativo y porque los hematomas son internos, no son externos. Las secuelas más importantes de la tortura tienen que ver precisamente con esta destrucción de la integridad psicológica y esta incapacidad de volver a verse del mismo modo a uno mismo y al mundo. O sea, lo que se destruye con la tortura es la posibilidad de verse a uno mismo como una persona y la posibilidad de verse como un semejante con el resto de los seres humanos. Uno pasa a vivir en un mundo de desconfianza, de inseguridad, en el que uno se siente degradado, ¿no? Entonces, esta pérdida de confianza en la sociedad es dificilísimo de recuperar, ¿no? Y es un daño permanente. Y junto a eso, el miedo, que es un miedo que permanece durante toda la vida y que sale en los momentos en que uno se enfrenta a crisis, y la situación de indignidad, ¿no? de vergüenza que tiene la persona, y que esta situación de vergüenza, este sentir que en un momento determinado tú has perdido el control de todo y que te han tratado como si fueras una cosa y no un ser humano, es algo que es muy difícil de olvidar, ¿no? ¿Alguna matización a esto? Bueno, yo creo que queda muy claro, ¿no? La gente nos cuenta que el miedo y la expectativa al dolor es algo mucho más destructivo que el propio dolor, y eso es algo que a veces cuesta de entender, ¿no? Pero la batalla que tenemos con nosotros mismos de pensar, de imaginar las expectativas, etcétera, hay víctimas que dicen, y esto, insisto, cuesta de entender, que cuando llega el primer golpe es un alivio, porque sé a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Y ese día, esos 2 días en que uno está detenido y todavía no sabe ni siquiera por qué está detenido, crea una angustia enorme, ¿no? Hay un torturador uruguayo que decía que él torturaba con un bolígrafo, porque después de tener a una persona 3 o 4 días sola, sin que nadie le hable y con su angustia creciente, basta con pasarle un bolígrafo por encima del brazo para que empiece ni siquiera ni a preguntarle, empieza a contar lo que sea. Entonces eso es la tortura psicológica, ¿no? Eso y efectivamente, como decía en el vídeo, la humillación, la degradación, ¿no? El sentir que tú no eres una persona y que no mereces ser tratado como una persona, no mereces que se te hable, que se te respete tu opinión, y eres anulado, y hay alguien que intenta imponer su criterio, ¿no? Esto no estamos acostumbrados a la sensación de que otro ser humano puede hacer esto sobre nosotros, y esto deja una marca indeleble, ¿no? El cómo es posible que esto ocurra, cómo me pueden tratar a mí de esta manera. Bueno, solo me gustaría seguir por una cuestión de tiempo, pero porque si no el discurso es apasionante, el suyo en este caso. Vamos a ver ahora cómo evoluciona la tortura y cuáles son sus efectos. Fue también en la presentación del libro, precisamente, Tortura Psicológica. La tortura tiene una historia muy larga, pero ha evolucionado incluso en los siglos XX y XXI
hacia algo que lleva a conseguir extraer lo que ha sido la esencia de la tortura. La esencia de la tortura es destruir la integridad psicológica de una persona para doblegarla a la voluntad de otra, que es la que actúa como torturador, o a aquella en cuyo nombre actúa el torturador. Esto se ha conseguido a lo largo de la historia a través de muchos procedimientos que utilizaban instrumentos a veces muy sofisticados y que pasaban muy generalmente por el dolor y la actuación sobre el cuerpo. Hoy en día se sabe que para conseguir esto a veces no es necesario, es innecesario provocar situaciones de mucho dolor o destruir de una forma importante el cuerpo o partes del cuerpo. Si solo hubiera una sola método, pues sería fácil de explicar, pero es hilvanar un montón de métodos, por eso es, y sobre todo el efecto que hace. Cuando hablamos de tortura psicológica es difícil explicar hasta dónde puede llegar esos efectos. En muchos casos, cuando la persona se queda en libertad, los flashes y algunos estímulos que se han utilizado en la tortura psicológica siguen repitiéndose aunque estés en libertad, entonces eso no hay un fin. No, yo no creo que se necesita olvidar para poder vivir. Yo creo que olvidar sería una manera de negar lo que existió. Yo creo que es importante, ¿no?, poder afrontar lo que se vivió y poder recordar, ¿no?, sin dolor aquello que pasó. Que no sé, ¿no?, lo que me pasa es lo que dicen las víctimas, pero no soy la misma persona. ¿Alguna matización? Bueno, yo decía antes que muchos pacientes en la consulta dicen, pero yo he sido torturado, ¿no? Y empezamos por intentar trabajar esta idea. Y esta duda, bueno, es lógica, porque cuando a uno le agreden, cuando a uno le pegan, está claro que hay un agresor. Y cuando hay un agresor, uno automáticamente tiene rabia, se defiende frente a esto y tiene una cierta actitud mental de resistencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre si en lugar de que a uno le pegan, lo que ocurre es que uno lo tienen de pie frente a una pared durante 4 o 6 horas, simplemente como un procedimiento de rutina, ¿no? Entonces lo que ocurre es que al final nadie me está pegando y lo que tengo es una pelea conmigo mismo, pelea con mi dolor de espalda, pelea con esos pies que ya no pueden más, pelea con las piernas hinchadas y lo que tengo es mi propio cuerpo como enemigo. Y eso es lo que rompe psicológicamente a la persona, ese falso dilema en que mi enemigo soy yo, que me agota, porque estoy todo el rato pensando que me agota emocionalmente, que al final me quiebra, ¿no? Y que hace que la persona diga, no sé si fui torturado porque puñetazos no me dieron, ¿no? Este es el concepto, y yo creo que las dos personas que hablan en el vídeo, que son personas además con mucha experiencia en trabajo de víctimas, lo reflejan perfectamente. Está bien. Bueno, pues nosotros, usted ya sé lo que opina, lo hemos publicado incluso en lenguaje escrito, ¿no? Usted piensa, dice, ¿es útil la tortura? Ya sé cuál es su opinión, pero, o sea, ¿tiene alguna finalidad la tortura? Definitivamente no es útil la tortura. Sabemos y existen muchos estudios que indican que cuando nosotros queremos forzar el recuerdo a alguien y lo que estamos haciendo es apremiarle, crear unas condiciones como las que hay en un entorno de tortura, lo que hay es justo lo contrario, hay problemas de atención, de concentración, de memoria, por tanto lo que esta persona va a recordar tiene muchísimos más errores que no si tú hicieras un diálogo normal, ¿no? Además, tenemos pruebas, tenemos estudios neurobiológicos en este sentido, tenemos estudios, por ejemplo, matemáticos, modelos matemáticos que simulan situaciones de tortura, y en ellos se ve claramente que una persona que está sometida a elecciones imposibles como las que hay en la tortura toma malas decisiones, por tanto puede inculparse de cosas o puede reconocer cosas que simplemente lo hace por intentar escapar de la situación, pero no porque realmente sea cierto, ¿no? Que la tortura no es útil, no permite obtener información relevante, ¿no? Está bien, bueno, no le voy a preguntar matizaciones porque están muy claras, pero usted decía en una entrevista, no podemos ser una sociedad que vive con miedo y que recurra a la tortura para exorcizar sus demonios, ¿no? Efectivamente, es decir, sobre el papel todos los estados rechazan la tortura y por eso firman la Convención contra la Tortura. En la práctica, cuando se sienten amenazados, cuando perciben que hay una amenaza externa, llámese terrorismo, llámese
entonces empiezan a cruzar líneas rojas, ¿no?, en nombre de esa seguridad, ¿no? Pero claro, lo hacen con nuestros impuestos, lo hacen supuestamente con nuestro aval, ¿no? Y aquí es donde la sociedad no puede perder sus referentes éticos. Las encuestas lo que nos dicen es que, lamentablemente, hay un grupo importante de la sociedad que no ve mal que se utilicen determinadas técnicas de tortura, ¿no? Y esto lo que nos cuestiona es cómo educamos a nuestros hijos, y lo que nos cuestiona es qué tipo de sociedad construimos que en nombre de la seguridad puede permitir esto, ¿no? Porque lo que uno nunca puede hacer es ponerse a la altura del otro, responder con agresión, violando derechos humanos, porque nos degrada como sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo importante no es irse a Estados Unidos, lo importante no es irse a China, no es irse, por supuesto que existe tortura y existe en África y existe en muchos lugares, la gente nos llega aquí, es pensar en nuestro día a día, y en nuestro día a día, por desgracia, tenemos situaciones de malos tratos en centros de internamiento, tenemos malos tratos en cárceles, tenemos malos tratos por policías locales, y esto nos afecta a nosotros. Y tener claridad de que esto no puede ocurrir en nuestra sociedad, en una sociedad democrática del año 2017, pues yo creo que nos compete a todos. Y una pregunta final. En política, cuando se hacen diferentes declaraciones, hay declaraciones que atraviesan la barrera incluso de los derechos humanos o que atraviesan las barreras democráticas. Absolutamente. Bueno, la más evidente, la del señor Trump recientemente diciendo que él avala el uso de la tortura y que le parece que no solo debe permitirse, sino que además debe estimularse. Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con su propio desconocimiento de la medicina. Es obvio que desde un punto de vista médico la tortura no da información relevante y sabemos que es así. Guantánamo no sirvió para obtener información relevante en la lucha antiterrorista, y esto lo dice el informe del Senado norteamericano del año 2016. Es provocar un sufrimiento inútil, pero está claro que hay un sector de gente, un sector sociológico en el que este tipo de discurso escala, y entonces una persona como el señor Trump, que tiene una determinada patología psiquiátrica, no lo digo yo, lo dicen psiquiatras de Estados Unidos en una carta al New York Times, bueno, pues encuentran un cierto placer en decir cosas que suenan irrelevantes, pero que tienen un cierto sector electoral que las apoya, ¿no? Esto es terrible, porque claro, si el presidente de la que se supone que es una de las referentes democráticos a nivel mundial se permite el lujo de decir esto, ¿qué vamos a esperar de Yemen, de Zimbabue o de cualquier país en que no hay esas garantías democráticas, ¿no? Muy bien, pues doctor Pau Pérez Sales, ha sido un placer conocerle, era la primera vez que nos veíamos. Tortura psicológica, nos ha adentrado usted en un mundo que no conocíamos en absoluto, ya sabemos cuál es su autopista, ahora tenemos que ver cuáles son las salidas y las entradas para mejor conocimiento, para eso está el libro, pero sinceramente me gustaría también tener en mis manos otro libro que nos hablara de esas torturas sociológicas que no se ven en la vida diaria, en lo laboral, en el trabajo, en el mundo de las relaciones, en el mundo del deporte, todas aquellas cosas, porque estamos rodeados de torturas que no son estas estatales, coercitivas, de estados y de otro tipo. Así que muchas gracias.